Continuamos con más información. Representantes del Club Rotario de Guatemala solicitaron a diputados la aprobación de la iniciativa de ley 4827 para que se renueve la franquicia para la importación de equipos exentos de impuestos. El 19 de marzo vence el Acuerdo Legislativo 9-2010 que otorga una franquicia a los clubes rotarios de Guatemala para que puedan importar todo tipo de equipos y productos sin pagar impuestos, que sirven para apoyar a las comunidades. Los rotarios llegaron al Congreso para solicitar que se apruebe la iniciativa de ley 4827 para que se renueve la franquicia. En este momento el proyecto más grande que tenemos es la dotación de equipos de rayos X para 29 centros de salud de la red de salud del Ministerio de Salud. A la fecha hemos logrado importar ya 3 equipos que están funcionando y se instalaron en el último año y medio. La iniciativa de ley se encuentra en la Comisión de Finanzas desde el año pasado y aún no se recibe dictamen favorable. De no ser aprobada antes del 19 de marzo, los clubes podrían reducir la ayuda. En el caso que no sea aprobada, nuestros proyectos o la importación de productos y equipos tendrán que pagar impuestos. Lo que sucede con eso es que obviamente eso nos va a restar recursos que actualmente están llegando a la comunidad, pues sería más caro llevar un proyecto. En Guatemala operan 28 clubes rotarios, 12 en la ciudad y 16 en el interior, y en los últimos 5 años han ayudado a comunidades en temas de educación y salud. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y por otro lado, el RENAP tiene registrados a 16.771.289 habitantes de Guatemala. Y en este año electoral tienen registrados también que 2 millones de DPIs no están empadronados. Rudy Gallardo, director del Registro Nacional de las Personas, informó que el 99% de los guatemaltecos mayores de edad cuentan con su documento personal de identificación DPI. A través de un convenio con el Tribunal Supremo Electoral hay 15 puestos de empadronamiento en oficinas del RENAP y esperan que haya más. Indicó que la población joven es quien menos ejerció su derecho al voto en las elecciones del 2011. La juventud no participa y esa es una debilidad en el proceso democrático. Hay que promover la participación de la juventud. Entre 18 y 40 años es donde menos participan muchas veces y el problema es que es la fuerza laboral que tiene el país. Gallardo afirmó que el país está listo para las votaciones electrónicas, aunque cuesta mucho. Conectan el chip, el DPI con el chip al lector y eso es chequeado directamente en la base de datos del RENAP. Eso provee mayor certeza todavía. Creo que por falta de recursos no lo van a poder hacer en estas elecciones, pero la propuesta está. Pues 9 millones de guatemaltecos están registrados biométricamente. Además, así se refirió sobre la baja participación en la política. La política no es mala, ni es sucia, ni es chuca. El problema es que se ha conceptualizado de una forma anómala por quienes ejercen mal la política. La política, todos los guatemaltecos estamos involucrados en ella. Desde el momento de que externamos una opinión sobre un tema que tiene que ver con el Estado. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Mancilla. Vamos a pasar ahora al acontecer mundial, donde el arzobispo mártir Óscar Arnulfo Romero será beatificado el 23 de mayo en El Salvador y será proclamado como mártir de la Iglesia Universal, mientras que el presidente Juan Manuel Santos dio la orden de suspender durante un mes los bombardeos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es un gusto ampliarles el acontecer internacional. Esta celebración tendrá lugar en la Plaza El Salvador del Mundo, presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos. Este será un momento histórico para El Salvador y Centroamérica. Después de un largo proceso que tuvo que superar la oposición de algunos sectores dentro de la Iglesia Católica y de la derecha de El Salvador, el Papa Francisco decretó que Romero fue asesinado por odio a la fe y aprobó una declaración de martirio que allanó el camino a la beatificación. Romero, llamado también la voz de los sin voz, fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 con un disparo al corazón cuando oficiaba misa. Un día después de pedir a los militares en una homilía, en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios cese la represión. Según los analistas, su asesinato fue el detonante de la guerra civil que concluyó en enero de 1992 con la firma de los acuerdos de paz en El Salvador.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció la orden de suspender por un mes los bombardeos en contra de la guerrilla de las FARC como una medida para bajar la intensidad al conflicto colombiano mientras se sigue negociando en La Habana, sede de los diálogos de paz. Santos aclaró que si se registra alguna amenaza sobre la población, no renunciará a reanudar los bombardeos. Para impulsar el desescalamiento del conflicto, he decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Por fuera de esto, cualquier otra cosa que ocurra, o el involucramiento con actividades criminales, repito, como la extorsión, como el secuestro, como el narcotráfico, implica la decisión firme de continuar actuando en cumplimiento de la Constitución y la ley. Soldados iraquíes y milicianos chiíes entraron en Tikrit, ciudad controlada por el grupo Estado Islámico, con lo que se apoderaron de uno de los bastiones de los extremistas. Fuerzas aliadas iraquíes entraron a la ciudad por un vecindario situado al norte de la urbe, donde las autoridades establecieron con prontitud una línea de suministro para reforzar las tropas. El grupo Estado Islámico está en posesión de una tercera parte de Irak y la vecina Siria, territorios en los que ha establecido lo que ha llamado un califato. Tikrit es una de las mayores ciudades bajo control de los extremistas del Estado Islámico y está en la carretera que conecta a Bagdad con Mosul. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue absuelto en vía definitiva por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores por el Tribunal Supremo italiano. En el llamado caso Rubí, el ex caballero recurrió la sentencia y un año más tarde, el Tribunal de Apelación de Milán le absolvió al dictaminar que el mandatario no tenía por qué saber que la joven era menor de edad. Familiares de las víctimas conmemoraron hoy el 4º aniversario del terremoto y tsunami que dejó 18.500 muertos en las costas japonesas. Flores y velas fueron parte de esta conmemoración. Hemos llegado al final del acontecer mundial. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Regresamos entonces al territorio nacional y es que maestros del nivel de preprimaria y primaria se graduaron tras recibir 2 años de capacitación en un acto en el Parque Eric Barrondo en la zona 7 capitalina. Durante 2 años, 6.100 maestros de 75 municipios de 12 departamentos recibieron clases por la Escuela de Profesorado de Segunda Enseñanza de la Universidad San Carlos de Guatemala. Para que incidan en educación en Guatemala y que puedan formar a esas niñas y niños. El interés es la población, es el único interés. La Universidad de San Carlos no puede tener sesgos de ninguna naturaleza. Nosotros nos debemos a la población y vamos a trabajar en todo lo que sea beneficio de esa población. En su discurso, el presidente de Guatemala resaltó la importancia de la profesionalización de los docentes. De hacer los arreglos de parte del ministerio, las coordinaciones con la Universidad de San Carlos, con el sindicato y lograr otro acuerdo más para que la licenciatura sea una realidad. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos también para que esto sea posible. Este convenio interinstitucional inició en el 2010 y hoy fue la graduación de la 4ª Corte. Una copia del acta se le entregó a los maestros que garantizaría la emisión de sus títulos para la profesionalización. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Mancía. Guatemala entre los 15 países con mayor desigualdad en todo el mundo. Con esto, regresamos, no se vayan.